Buenas tardes. Bueno, agradecer vuestra presencia aquí en la cuarta conferencia de ESCO 2014. A continuación va a daros la conferencia José Ramón Solé, que es arquitecto, ha sido socio delegado de la Ingeniería BOMA en Valencia, actualmente es socio y gerente de Windmill Estructuras. Ha sido profesor en diversas universidades y... ¿Se me oye bien? ¿Ahora? Vale. Bien, como decía, ha sido profesor en diversas universidades y actualmente pues, es compañero mío también en la Universidad Europea de Valencia, donde da clase de estructuras, y nos va a exponer un caso muy singular que no es directamente de arquitectura-construcción, pero que está íntimamente ligado con las estructuras que nos puedan aparecer en nuestros edificios. Os dejo con él y, bueno, espero que os guste. Vale, muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que para ponerme de pie a lo mejor necesito un micro, ¿no? Ah, pues igual sí. Sí, a ver, no sé. José Vicente, ¿podrías ver si tenemos un micro para que se pueda levantar? Sí. Un segundito que nos traigan el micro, que no habíamos caído. Vale, buenas tardes. Bueno, lo que voy a intentar explicar hoy es el análisis que hemos hecho de una escultura muy particular que va en la nueva sede del Grupo Schindler en Suiza, ¿de acuerdo? Es la obra artística es del escultor Lorenzo Quinn, ¿de acuerdo? Que es relativamente conocido. Y la particularidad de esta escultura es que tiene una esbeltez extrema, ¿de acuerdo? Aquí veis uno de los bocetos iniciales que nos transmitieron y ya veis que el planteamiento es una cuerda que se pliega sobre sí misma en la base del suelo, ¿de acuerdo? Que asciende verticalmente. En esta versión la cuerda alcanzaba los 10 metros de altura y sobre esa cuerda van trepando dos mujeres y dos hombres de piel metálica cuya masa está en el entorno de los 100 kilos. En versiones posteriores, de las que luego veremos algún cálculo, esa masa ha bajado ligeramente, pero el orden de magnitud es eso, unas 100 kilos por cada uno de esas personas metálicas. Evidentemente están huecas para poder mantener los valores de masa en esos 100 kilos, porque para que os hagáis una idea, los tamaños de los hombres son del orden de 2 metros de altura y los tamaños de las mujeres son prácticamente de 1,90 m de estatura. O sea, las personas están ligeramente amplificadas por el efecto que buscaba el escultor desde la distancia. La percepción que quería que se tuviese, quería que tuviesen más presencia. Bueno, creo que no hace falta saber mucho de estructuras para ver que este es un problema que, planteado de forma literal, es decir, si planteamos literalmente una cuerda con 12 hombres que trepan,
estamos delante de un problema que entraña ciertas complejidades. Huelga decir que la cuerda no es una cuerda literal, es una cuerda alegórica y que estamos hablando de barras macizas de acero, ¿de acuerdo?, que tienen una complejidad de producción, de elaboración, de soldadura, de montaje sobre la que hoy no vamos a entrar. Y sobre todo lo que me interesa es ver toda la parte del comportamiento de esa escultura y, como os decía, los diferentes esquemas de equilibrio que hemos estudiado en colaboración con el escultor e intentar comprender el comportamiento en cada uno de los esquemas de equilibrios estudiados. Este problema va más allá de lo que seguramente estáis acostumbrados a estudiar en la universidad, ¿de acuerdo? Lo poco o mucho que hacéis de estructuras durante la carrera pertenece siempre a un mundo, o prácticamente siempre, a un mundo que se denomina el mundo de análisis en primer orden, ¿vale? O seguramente, dicho de otra forma que os suene más, pertenece al mundo del cálculo elástico lineal, ¿de acuerdo? Vosotros estáis acostumbrados a que se calcula un efecto o estudiáis un efecto o un comportamiento estructural y que ese efecto es proporcional a la causa, de manera que siempre hay una relación causa-efecto de valor constante, ¿de acuerdo? Ya veremos que en determinadas estructuras, y particularmente en esta, esto no es así, ¿de acuerdo? Y el problema que vamos a ver pertenece al mundo de los equilibrios en segundo orden. ¿Esto qué significa? Que aceptamos que la estructura va a deformar muchísimo. Esto no nos lo podemos permitir en el cálculo profesional convencional en muchos de los casos, porque tenemos que hacer edificios que sean muy rígidos para que los tabiques no agrieten, para que los pavimentos no agrieten, etc. Pero cuando estás haciendo una escultura, esos requerimientos de rigidez, esos requerimientos de la estructura en servicio desaparecen y estamos hablando de un problema de equilibrio estricto. En este caso, además, ya no hace falta pensar demasiado para intuir que enseguida esta estructura se va a ir de lado, que ese movimiento, ese vaivén lateral va a ser sustancial y lo que sucede, ya lo veremos, es que el propio movimiento incide en el resultado, que es una cosa que, insisto, que para la mayoría de vosotros tiene que resultar nueva. Vosotros calculáis o sabéis analizar de golpe, en un solo cálculo, y la respuesta que obtenéis es única y no depende del propio movimiento. Aquí lo que vais a ver, y es lo raro, es que el movimiento que va alcanzando la estructura progresivamente va afectando a su propio comportamiento. Bien, primero tenemos que enmarcar un poco el comportamiento global y en este sentido cabe decir que cuando hacemos estructuras, sea cual sea su naturaleza, y hablo ahora con carácter general, en el fondo lo que estamos haciendo son entramados que tienen como misión desviar cargas. Bueno, realmente hay una misión primera anterior más noble, típicamente hacer un techo, una cubierta, hacer un suelo. ¿Me da la sensación de que da eco? ¿Se oye bien o qué? Ellos no oyen eco. Vale. Bueno, pues os decía que evidentemente la misión de desviar cargas responde a una misión previa, que es formar un techo, formar un piso, típicamente, pero una vez tenemos que materializar ese techo o ese piso, tenemos que conseguir liberar espacios habitables, y la estructura se encarga de liberar esos espacios desviando cargas hacia la cimentación. En el caso de las cargas gravitatorias, hay veces que hay cargas más complejas, como las de viento o las de sismo, ¿de acuerdo?, que son de naturaleza horizontal, pero también la estructura tiene exactamente la misma misión. Toma esas cargas y, liberando los espacios habitables, los lleva hasta los apoyos, típicamente hasta la cimentación. Bien, básicamente hay tres mecanismos fundamentales de descarga, o tres formas
muy primarias de plantear una estructura y las tenéis representadas en este croquis de aquí. La primera es mediante pórticos, ¿de acuerdo? Pilares y vigas, en el que, en el caso de las cargas gravitatorias, que es el más común, la desviación de las cargas se hace fundamentalmente por flexión. Es un mecanismo de trabajo poco eficiente, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista mecánico y, dicho de una manera más incisiva, desde el punto de vista del rendimiento del material, de la cantidad de material que necesitamos para desviar cargas. Es el más común, porque, por desgracia, las estructuras que tenemos que hacer son horizontales, porque las tenemos que poder pisar. Y entonces se convierte en el mecanismo más común por razones de utilización, pero no por razones de criterios mecánicos. El siguiente mecanismo es trabajar con triángulos. Ya sabéis a esas alturas que los triángulos son rígidos per se, de manera que si yo aplico cargas en cualquiera de los nudos del triángulo, ese triángulo resulta indeformable ante las cargas aplicadas. Y además se cumple la propiedad de que todas las barras que forman ese triángulo trabajan a esfuerzo axil, sea de compresión o de tracción. ¿De acuerdo? El siguiente mecanismo básico es trabajar con la forma, trabajar con curvaturas. Realmente, de los tres, es el más eficiente desde el punto de vista mecánico, pero tiene dos contradicciones, o presenta dos contradicciones con su aplicación común. La primera son los costes de construcción, ¿de acuerdo? Para formar una estructura en la que trabajamos con superficies curvas, tenemos que generar unos encofrados y unos procedimientos constructivos bastante complejos. Y la segunda es que la curva es incompatible con la formación de suelos. Entonces, son tipologías, especialmente estas últimas, que resultan de aplicación relativamente poco común, ¿de acuerdo? Con respecto a los triángulos, o el trabajo con triángulos, cabe destacar que podemos conseguir estructuras de cualquier forma por agregación de triángulos que siempre me dan unos módulos rígidos o unos patrones rígidos, y que el triángulo es geométricamente muy versátil. Somos capaces de discretizar cualquier geometría, por compleja que sea, mediante triángulos de diferentes tamaños. Y, en cierta medida, incluso podemos controlar bastante bien el aspecto, la pinta de los propios triángulos. Disculpad que aún arrastro un cierto catarro. ¿Se me oye sin micrófono? ¿Sí? Creo que voy a dejarlo porque me cuesta abstraerme del eco. ¿Se oye bien sin micrófono? No se oye. Sí, no, pues venga, seguimos. Bien. Estas formas de trabajo básicas, ¿de acuerdo?, se pueden plantear en origen. Es decir, yo puedo proyectar estructuras que de forma explícita trabajen con triángulos o trabajen con superficies curvas. Muchas veces, otras, están implícitas en estructuras cuya apariencia no responde a ese patrón. Es decir, los mecanismos de arco de descarga de una carga puntual en una viga de gran canto se producen de forma interna sin que yo pueda reconocerlos en la arquitectura que formaliza esa estructura. O el mecanismo de arco de carga parabólico, lo mismo en una viga de gran canto sometida a carga uniforme en este caso. Además, las superficies curvas, ¿de acuerdo?, pueden responder a diferentes orígenes. Vamos a verlos. Aquí tenéis representados dos formas de trabajo muy canónicas, muy típicas, a la hora de equilibrar lo que podríamos denominar como una especie de problema de viga. Lo que estamos viendo es, en el caso del dibujo de la izquierda, una estructura de dos apoyos, biapoyada, que tiene que aguantar una carga uniforme. Bien,
somos capaces de determinar geométricamente o matemáticamente, o de las dos formas, según como lo queráis ver, la curva precisa que consigue desviar esa carga a los apoyos sin necesitar ni un solo momento flector. ¿De acuerdo? En el caso de la carga uniforme, esa curva es una parábola. De manera que si yo genero una parábola, me da igual la altura que tenga el arco, la flecha que se denomina, voy a conseguir desviar la carga hasta los apoyos únicamente por esfuerzo axial de compresión. ¿De acuerdo? Ese ejercicio lo puedo hacer siempre para cualquier forma de carga y para cualquier forma de vinculación. ¿De acuerdo? A medida que las formas de carga son más complejas y las formas de vinculación son más complejas, es un ejercicio matemático muchísimo más complicado. ¿De acuerdo? Lo que sí que es cierto y que es importante que sepáis es que cada forma de carga y cada condición de vinculación, cada condición de contorno, que se llama matemáticamente, no tiene una única solución, sino que tiene una familia de soluciones. Es decir, para desviar esa carga uniforme que veis a la izquierda por compresión, puedo trabajar con cualquier parábola que tenga su máximo en el centro de la luz y que incida en los dos apoyos de la manera que estáis viendo. Es decir, me vale una parábola más plana o una parábola muchísimo más apuntada. ¿Qué cambia dentro de esa familia de soluciones? El nivel de tensión. Las parábolas que sean más bajitas, más planas, para desviar cargas necesitan muchísima más tensión, tienen que trabajar muchísimo más que las parábolas que son más verticales. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de la derecha tenéis un problema que es un poquito más complejo, pero un poquito más interesante. ¿De dónde parte este problema? De la siguiente consideración. Si yo tengo que desviar como única carga la estructura, el modelo parabólico tiene un peso propio que no es una carga uniforme repartida. Es decir, si volvemos ahora un momento a la parábola de la izquierda, su peso propio no es la carga que está representada arriba. Por lo tanto, esa forma no ajusta bien a la carga que tiene que equilibrar. Hay un pequeño desajuste. ¿De acuerdo? Si resolvemos matemáticamente eso con precisión, llegamos a la solución de la derecha. Está planteada de forma invertida, es lo de menos. Los problemas pueden ser entendidos simétricamente. Es decir, la curva de equilibrio que estáis viendo por la parte de abajo es una curva que está representada por esa función, es un coseno hiperbólico, es lo de menos, ¿de acuerdo? Podía estar perfectamente planteada hacia arriba. La diferencia es que cuando está por arriba trabaja compresión y cuando está por abajo trabaja tracción, ¿de acuerdo? Ese coseno hiperbólico es la función continua, el arco continuo que veis más abajo. Para que podáis... Perdonad. Para que podáis apreciar la diferencia con respecto a la parábola, la pequeña diferencia es que la parábola es la curva de puntos, ¿de acuerdo? Es decir, hay un pequeño desajuste matemático y la catenaria sí que equilibra perfectamente su propia carga. Es decir, en esa curva ya tenemos en cuenta que la carga no es uniforme como a la izquierda, sino que tiene esta variación curvilínea, por así decirlo, de la derecha, ¿de acuerdo? Este ejercicio de encontrar la función geométrica o la geometría para unas determinadas condiciones de carga y de contorno es lo que se dice, o se trata de encontrar lo que se llama estructura funicular o antifunicular. Es decir, esas tipologías de estructuras son conocidas comúnmente por eso, estructuras funiculares o antifuniculares. ¿De acuerdo? A ver dónde tengo el mando. Aquí. Bien, cosas importantes de estos mecanismos de equilibrio. Son muy importantes las condiciones de apoyo y las condiciones de contorno. Tanto en el arco parabólico como en la catenaria, para que se pueda generar el mecanismo que tiene gracia, que es que trabajen únicamente a esfuerzo axial, ¿de acuerdo? A compresión en el ejemplo de la izquierda, a tracción en el de la derecha, se tienen que poder generar en los apoyos los correspondientes empujes. Es decir, no únicamente tenemos que equilibrar la carga vertical, sino que el arco
empuja horizontalmente y si no puedo generar esa reacción horizontal, el arco no existe. Ese es un concepto que estaría bien que en la medida de lo posible fijaseis para vuestra carrera profesional, porque luego te vas encontrando por ahí gente muy de vez en cuando que se piensa que una viga curva trabaja como un arco. La diferencia entre una viga curva y un arco son las condiciones de apoyo, ¿vale? Una viga curva sería esa misma que tenéis ahí, lo que pasa que en lugar de tener una articulación que impide el empuje horizontal, tendríais un apoyo y se chafaría normalmente. ¿De acuerdo? Bueno, la reflexión vale tanto para la parábola como para la catenaria. Bien, ¿puedo liberar los apoyos? Es decir, ¿puedo cambiar las condiciones de contorno? Sí, en la medida en que supla esa reacción. Si yo estoy trabajando con una estructura simétrica, con un arco parabólico simétrico, o con una catenaria simétrica, puedo plantear un elemento horizontal en la cota de los apoyos, en este caso un tirante, ¿de acuerdo?, que me atirante el arco y que me permita trabajar únicamente ya en este nuevo caso con acciones verticales, con reacciones verticales. Exactamente igual en la catenaria. Puedo plantear, en este caso, lo que llamaríamos un codal o un tornapuntas a compresión que me equilibre el empuje horizontal de la catenaria y nuevamente ya podría pasar únicamente carga vertical en los apoyos. ¿De acuerdo? Bien. Estas formas de trabajo son muy efectivas desde el punto de vista mecánico. Ya hemos hablado de las complejidades constructivas que iban asociadas, pero precisamente en el mundo de los puentes y de las pasarelas, que es un mundo donde las luces enseguida se hacen muy grandes, las distancias entre apoyos se hacen muy grandes porque tienes que salvar carreteras, tienes que salvar ríos, tienes que salvar riscos. Ahí el problema mecánico se desproporciona porque ya sabéis que los problemas dependen de la distancia entre soportes y entonces son tipologías que en esa parte del mundo de la construcción son de empleo común, ¿de acuerdo? Y sobre todo la mayoría de los del sector de la construcción pues las asociamos a ese mundo. No son únicamente de aplicación en ese mundo, hay también ejemplos muchos y muy reseñables de estructuras de trabajo por la forma en la arquitectura, ¿de acuerdo? Las referencias son innumerables, Gaudí, Eladio de Este, Gustavino de aquí de Valencia, incluso referencias contemporáneas como Oiza en el pabellón de la Expo de Portugal del 98. Hay muchísimas referencias. Si bien es cierto que son formas que en edificación son más difíciles de encontrar e incluso de meter dentro de un proyecto con un determinado discurso. Bien, de todas formas, lo que nos interesa sobre todo hoy, de cara a entender el equilibrio de la escultura, no son tanto estas estructuras en las que en origen las proyectamos con una forma determinada para alcanzar el equilibrio, sino cómo encontramos a veces estas formas, vamos a decirlo, de una manera un tanto más casual. Si bien es cierto que no es tan casual como enseguida se irá viendo. Una última reflexión respecto a estos trabajos con la forma. Esta forma de encontrar estas curvas a través de las cargas y las condiciones de apoyo es una manera de las maneras posibles de encontrar formas estables de estructuras que trabajen solo mediante esfuerzos axiles. ¿De acuerdo? Lo que nosotros en el mundo de las estructuras le llamamos esfuerzos laminares. Hay más formas y hay entradas puramente geométricas que te permiten también encontrar, sobre todo a nivel de superficies y a nivel de estructuras de 3 dimensiones, estructuras que trabajan solo axial de una forma espectacularmente efectiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que estamos viendo es muy, muy parcial y prefiero decirlo para enmarcarlo. Bien, vamos ahora poco a poco a ir desgranando cómo nos encontramos con estas formas, como os decía, de una manera más casual. Para entender esta aparición de estas formas de trabajo, tenemos que hacer un poco un cambio de mentalidad. Estamos acostumbrados a trabajar, ya os lo decía al principio de la conferencia, con modelos
de rigidez constante, ¿de acuerdo? Y lo que voy a intentar explicaros hoy de una manera muy somera, o al menos intentaré que parezca somera, son modelos estructurales en que la rigidez ya no es constante, ¿de acuerdo? O sea, el comportamiento de la estructura con respecto a su rigidez se va complicando progresivamente. Algunos os sonarán más y otros os sonarán menos. Bueno, el primer modelo que os enseño para enmarcar la situación es el modelo del tirante, ¿de acuerdo? Que en este caso queda representado por esta figura alegórica, que pasado a un modelo físico-matemático respondería a este croquis de la izquierda, en el que tenemos un tirante de rigidez axial dependiente del módulo elasticidad E y de su área A, y que tiene un peso muerto P aplicado en la punta, y bajo la acción de ese peso muerto P, el tirante se alarga un poquito, experimenta ese alargamiento delta, ¿de acuerdo? Podemos obtener el alargamiento delta a través de la rigidez EA dividido L, L es la longitud del tirante, y como hemos dicho, la rigidez que es esa de ahí que queda representada por la letra K. En cualquier caso, si yo para un peso muerto P obtengo un corrimiento delta, la relación de ese problema es una relación lineal, constante. La rigidez es la pendiente de esa recta inclinada que veis ahí. De manera que si el peso muerto en lugar de ser P es P medios, el alargamiento del tirante es delta medios, ¿de acuerdo? Es bastante elemental. Esto es lo que estamos acostumbrados todos y de hecho es como a nivel profesional se analizan la práctica totalidad de esfuerzos y deformaciones de las estructuras a las que comúnmente nos enfrentamos. Bien, vamos ahora a un segundo modelo bastante más interesante, que es un modelo que ya no es de rigidez constante, sino que es de rigidez decreciente. La rigidez de la estructura se va degradando a medida que entra en carga. Aquí tenéis otra figura alegórica, en este caso es Charlotte, apoyado sobre un bastón, y sobre todo lo que me interesa es el bastón de Charlotte. Seguramente esta es una referencia que conozcáis de algún otro libro o de algún otro profesor, porque es una referencia relativamente común para explicar un fenómeno que es el fenómeno del pandeo. ¿Qué es el pandeo? El pandeo es que yo aprieto una barra y se dobla, ¿de acuerdo? Es una cosa que todos habéis experimentado, seguramente hoy, cuando estabais haciendo esos paraboloides hiperbólicos o rompiendo un palillo, no sabemos muy bien por qué, hasta que no lo estudias en profundidad, pero apretamos un palo recto y en lugar de comprimirse, se dobla. Vamos a intentar entender un poquito qué está pasando. Bien, esta sería la representación un poco geométrica del problema, ¿vale? Tengo una barra inicialmente recta, le aplico una carga P y la coronación de esa barra se me va de lado, ¿de acuerdo? ¿Por qué sucede eso? Lo vamos a comentar desde el punto de vista estrictamente geométrico. Hay razones también de naturaleza mecánica, pero no quiero tratarlas hoy porque quiero abordar todo el problema desde el punto de vista estrictamente geométrico. La primera razón es que soy incapaz de aplicar una carga en la posición que yo quiero. Y para entender esto, para explicar esto, os propongo este experimento gráfico que tenéis en esta transparencia, que intenta representar la colocación de una esfera sobre tres tipos de superficie. A la izquierda tenéis una superficie cóncava, ¿de acuerdo? Yo coloco la esfera y lo normal es que la esfera se mueve un poquito y acaba alcanzando el equilibrio, ¿de acuerdo? En la segunda posición intento colocar la esfera sobre una superficie horizontal. Me sucede lo mismo, pero el equilibrio se alcanza de una manera muchísimo más rápida. Es decir, la esfera apenas se mueve. Y el modelo de la derecha, en el que tengo una superficie convexa, soy incapaz de poner la esfera en equilibrio. La razón es precisamente que no puedo poner la esfera nunca en el eje que quiero. Lo que pasa es que en los dos primeros casos, las imperfecciones quedan autoequilibradas por la forma de la superficie. La forma cóncava siempre me lleva la esfera al eje, la corrige sola.
la forma horizontal no lo lleva a ningún sitio, sencillamente se equilibra de forma aleatoria donde sea, de forma indiferente, y en la derecha soy incapaz de alcanzar el equilibrio porque no puedo poner la carga donde yo quiero. Por lo tanto, de esta forma tan simple, todos tenemos que aceptar que la carga la aplicamos de forma imperfecta. Hay una segunda imperfección, que es sencillamente que no puedo fabricar una barra recta, ¿de acuerdo? Nosotros en el ordenador podemos tener barras que sí que podemos considerarlas rectas. Claro, el nivel de precisión de los ordenadores es de la millonésima del primer decimal y, evidentemente, con esa escala de precisión sí que podemos considerar que en el ordenador hacemos una barra recta. Pero esa precisión del ordenador, en la construcción real de edificios y de esculturas, es imposible. De manera que si tenemos un eje teórico de una columna, que es lo que se intenta representar en la figura de la izquierda vertical, la columna real sería la línea continua, ¿de acuerdo? Aquí intento representar que una columna articulada en la base y con un apoyo superior sometido a una carga P tiene una excentricidad en origen, es sub 0, y cuando la aprieto experimenta una excentricidad adicional de manera que al final está mucho más curvada que al principio, ¿de acuerdo? De manera que al final el problema de una columna lo puedo representar de forma abstracta como vemos en el croquis de la derecha. Una columna que no es recta, que es curva, que tiene por lo tanto una excentricidad original, ¿de acuerdo? Y arriba una carga que está aplicada fuera del propio eje, ¿vale? Bien. Aceptadas las imperfecciones, ya entendemos que cuando aprieto el palo, ¿vale?, ese palo se va y pueden suceder dos cosas. Y esto es importante. Puede suceder que, aunque se me vaya un poquito lateralmente, alcance el equilibrio, que el proceso sea convergente, que decimos nosotros, de manera que a medida que avanza la deformación progresivamente, las diferentes excentricidades que voy encontrando son cada vez más pequeñas, ¿vale? Que es lo que se intenta representar aquí. O puede suceder que si la carga es muy grande, ese palo se vaya completamente y lo rompa, ¿de acuerdo? Cuando aplico un valor de carga que hace que ese proceso se vaya, se rompa, sea divergente, que decimos nosotros, he alcanzado lo que se denomina la carga crítica, ¿de acuerdo? Que es un término muy común en elementos esbeltos a compresión, en columnas. La carga crítica, que fue descubierta por Euler y se llama típicamente carga crítica de Euler. En ese proceso divergente, cada vez que analizo qué va pasando con la estructura, las excentricidades van siendo progresivamente mayores, ¿de acuerdo? Bien, creo que, aceptado todo esto, podemos entender de una forma relativamente fácil que la columna es cada vez menos rígida, ¿vale? Al principio yo tengo una excentricidad, tanto en la aplicación de la carga como en la directriz de la barra, y cuando la aprieto, esas excentricidades se van haciendo mayores y por lo tanto va siendo menos rígida, ¿de acuerdo? De manera que si relacionamos las fuerzas con los desplazamientos, la curva que tenemos es una curva que va perdiendo pendiente, ¿de acuerdo? Va perdiendo pendiente y tiene un punto máximo. Ese punto máximo se corresponde con la carga crítica. Es decir, si yo aplico una carga P que sobrepasa el punto máximo, la estructura se va y se rompe. Si la aplico por debajo, no pasa nada, alcanzaré el equilibrio. En cualquier caso, fijaos que el problema se va complicando, porque la rigidez ya no es lineal, es decreciente. De manera que si yo hago un cálculo normal para una carga P, obtendría un desplazamiento muchísimo más pequeño que el que se produce en la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, si calculáis una estructura de rigidez decreciente normalmente, estaréis infravalorando los desplazamientos por no haber tenido en cuenta los efectos de segundo orden, ¿vale? La evolución de la deformación de la estructura o la incidencia de la evolución de la deformación de la estructura en su propia rigidez. Venga. Una cosa interesante, simplemente
para entender mejor el comportamiento físico del problema, es entender mínimamente cómo calculamos eso a nivel profesional. ¿Cómo lo calculamos? Aquí tenéis representado, el cálculo normal, el que sabéis hacer, ¿de acuerdo? Que da este desplazamiento. Bien, para este desplazamiento, la estructura está deformada y sabemos que su rigidez es menor. Lo que hacemos es ver para esa rigidez cuánta carga me queda todavía por equilibrar y volvemos a calcular. Volvemos a hacer el mismo ejercicio. Para ese desplazamiento volvemos a calibrar la rigidez, vemos cuánta carga me queda por equilibrar y volvemos a calcular. De manera que, iterando, nos vamos acercando al punto real de la solución, que es este, y nos alejamos del punto del primer cálculo, que es este de aquí. Es decir, vamos avanzando por pasos. Es una solución iterativa, que es muy interesante, no desde el punto de vista numérico-matemático, que seguramente os aporta poco, pero es muy interesante porque explica lo que sucede en el fenómeno físico. Es decir, en este caso, para estos modelos, el comportamiento matemático cuadra mucho con la realidad física. De la misma forma que la realidad busca su propia configuración de equilibrio, nosotros matemáticamente acompañamos ese proceso hasta encontrar la posición de equilibrio real. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a otro modelo muy interesante, que en este caso está representado otra vez por una figura alegórica, que es el funambulista, ¿de acuerdo? Que es un modelo de rigidez creciente, que ya es un modelo que matemáticamente es muy complejo. Bueno, aquí hay en esta transparencia varios elementos estructurales muy interesantes. O sea, podríamos hablar de esta pértiga de equilibrio, podríamos hablar perfectamente de estos elementos de aquí que podríamos denominar vientos, que son para estabilizar esta catenaria, ¿de acuerdo?, ante acciones horizontales y que el funambulista tenga que resolver únicamente su propio equilibrio frente a una cuerda estable a nivel lateral. Pero lo que me preocupa sobre todo, o lo que nos interesa, mejor dicho, para lo que estamos tratando ahora, es la propia cuerda que pisa el funambulista. Bien, tenemos aquí representada la cuerda del funambulista de una forma muy, muy exagerada. Lo que he hecho ha sido darle mucha pendiente, pero la cuerda podríamos decir que es esto de aquí, que está sometida al peso propio del funambulista, que es esta carga P. ¿Qué sucede en este caso cuando el funambulista pisa? La cuerda se va para abajo, ¿de acuerdo? Es una cosa que también jugando, pues casi todos de nosotros me imagino que lo habremos experimentado alguna vez. La cuerda se va para abajo, es decir, tenemos un desplazamiento que en este caso he designado por la letra A, pero el que me interesa sería este primer desplazamiento. Por lo tanto, si las cuerdas se van para abajo, las cuerdas son más verticales. Esa nueva geometría en que las cuerdas son más verticales provoca que la respuesta de la estructura ante nuevas cargas sea muchísimo más rígida. Es decir, los cables que os estoy marcando ahora en líneas discontinuas, ¿vale?, estos de aquí, son más rígidos que los cables que están marcados como líneas continuas, ¿de acuerdo? Realmente el mecanismo es bastante más complejo, porque la rigidez en rigor no aumenta porque un cable más largo es menos rígido que un cable corto. Lo que sucede es que, gracias a la nueva geometría, el cable más vertical baja su tensión de manera exponencial. Baja su tensión muchísimo más que lo que baja su rigidez. De manera que el equilibrio, en resumidas cuentas y al final, se obtiene de una manera muchísimo más rígida. Esta es una cosa que también algunos de vosotros habéis experimentado si sois traviesos en un cable de tender la ropa, ¿vale? Es decir, supongo que también muchos de los que estamos aquí alguna vez habremos cogido un cable de tender la ropa de los que tenían nuestras madres o nuestras abuelas y lo hemos tirado para abajo, ¿de acuerdo? Al principio lo tiras muy bien hacia abajo. Llega un momento que se ponen los dos tramos a cada lado de la mano, se ponen bastante rectos y ya no puedes bajar más. El cable es el mismo. ¿Qué pasa? Que has encontrado una geometría que ya resulta muy rígida para tu propia fuerza. Es por este mecanismo, ¿de acuerdo? De manera que lo que sucede
con el cable del funambulista o con el cable de tender la ropa de nuestras abuelas es que la rigidez se va haciendo progresivamente creciente, ¿de acuerdo? Aquí sucede al revés de lo que nos pasaba antes. Si no calculamos bien y aplicamos una fuerza P y calculamos de forma normal, el desplazamiento que obtenemos es gigante y es falso, ¿de acuerdo? Está muy mal, puede llegar a estar muy mal. En la medida que la rigidez se ha incrementado muchísimo, pues ese desplazamiento estará muy, muy mal, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, vamos a otro modelo de rigidez creciente, ¿de acuerdo? Un poquito más complejo, que es el caso de la catenaria, pero que obedece a los mismos principios. La catenaria, ya hemos estudiado mínimamente su forma, el tema del coseno hiperbólico, y hemos hablado un poco de las razones o de las formas matemáticas para encontrarlas. A nivel mecánico, hay una cosa que no hemos comentado, que es lo más que también es interesante de la catenaria, es que para que ésta se forme, tiene que tener rigidez a flexión nula. Es decir, tiene que tener el producto E por I igual a 0. O bien E es 0, que eso es muy raro, o bien la I, que es la inercia, es 0, que eso es lo más normal. De hecho, una catenaria formada por una cadena tiene rigidez a flexión nula precisamente porque no tiene inercia, porque puedo girar perfectamente un eslabón sobre el otro. Y una cosa que es muy importante que debe cumplir la catenaria es que tiene el área, su sección transversal, tiene que ser evidentemente no nula, porque si no es imposible que alcance el equilibrio. Bien, vamos a ver qué sucede con la catenaria. Imaginaos que estamos construyendo una pasarela, de la cual he representado una sección aquí a la izquierda. Primero montamos el cable, ¿de acuerdo? Hemos montado el cable y el cable, representado en el esquema de la derecha, es esta curva continua que os estoy marcando ahora con el puntero. Y luego montamos unas piezas transversales al cable. Hay que imaginar, evidentemente, que hay dos cables, uno al lado de otro. Y les vamos montando progresivamente, pero que al final hemos añadido un nuevo peso correspondiente a esas piezas transversales que me unen las dos cuerdas, por así decirlo. Cuando yo he añadido ese peso, lo que me sucede es que la catenaria ha adoptado esa nueva forma, ese nuevo coseno hiperbólico. Bien. He acabado esta operación y quiero añadir un pavimento continuo, por decir algo, ¿de acuerdo? Este pavimento continuo que tengo representado con el número 3. Cuando añado el peso 3, cuando empiezo a añadir el peso de ese material número 3, la catenaria que me hace frente al peso 3 no es la original, no es esta, sino que es la número 2. Esa catenaria número 2 es más rígida que la 1, ¿de acuerdo? De manera que vuelvo a estar en un modelo de rigidez creciente por el mismo motivo que el cable del funambulista. Lo que sucede es que la tensión de la catenaria se reduce de forma exponencial, ¿de acuerdo? Y presenta un equilibrio muchísimo más rígido a medida que es más vertical. Y en este caso es por esta evolución de las cargas, por la evolución, según el ejemplo, del proceso constructivo. Bien. En la realidad hay a veces modelos bastante interesantes que son modelos híbridos, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que represento aquí es una viga biapoyada. En este caso, como estamos hablando de una viga, el producto E por I, la rigidez a flexión, no es nula, es diferente de 0, y su área evidentemente no es nula. Pero vamos a imaginar que su rigidez a flexión es suficientemente baja para que deforme muchísimo. Una viga, por ejemplo, que está mal dimensionada, o un techo o un suelo que está mal dimensionado. Y esto lo he visto yo en la realidad, es decir, que está muy mal dimensionado. ¿Qué sucede? Que ese techo experimenta una deformación brutal, ¿de acuerdo? Si nos calculamos la deformación normal de esa viga con las fórmulas que sabéis, que lo podríamos hacer perfectamente, la deformada que obtendríamos es una deformada de este tipo, ¿de acuerdo? Esa sería la deformada del cálculo normal, lo que denominamos cálculo en primer orden. La deformada real, si las condiciones de apoyo son adecuadas, es muchísimo más pequeña. ¿Por qué? Porque la viga ha empezado a activar
de manera natural, de manera no proyectada, mecanismos de catenaria para alcanzar el equilibrio. ¿De acuerdo? Esto, yo me he encontrado problemas de patologías en losas de hormigón. Concretamente recuerdo uno muy interesante de un edificio construido en los finales de los 80, construido con una teoría que se denominaba teoría del tambor, que decía que un techo puede ser muy fino si tiene un contorno suficientemente rígido, porque se va a aguantar poco más o menos como se aguanta la piel de un tambor sobre el perímetro del tambor. Concretamente, si estoy hablando del Hotel Hilton Barcelona, que está en la diagonal, yo os hablo de los suelos de los techos que conformaban el parking. Unos techos que tenían unas luces de 8,5 metros de luz, una cosa por el estilo. No recuerdo exactamente el espesor de las losas, pero juraría que estamos hablando de losas del orden de 20 centímetros y 15 centímetros. Y cuando nosotros entramos a trabajar en estos sótanos, con unas patologías tremendas, las deformaciones que se estaban produciendo se movían entre los 10 y los 20 centímetros. O sea, estamos hablando de flechas de 10 a 20 centímetros en luces de 8,5 metros, lo cual ya os podéis imaginar que es aberrante. Sin embargo, cuando tú te calculabas esos techos en primer orden, la deformación era muchísimo más bestia. ¿De acuerdo? La deformación era brutal. O sea, la deformación en primer orden era prácticamente del orden de 1 metro. Y la realidad solo había deformado entre 10 y 20 centímetros. ¿Qué había pasado? Que se habían activado los mecanismos de catenaria. Es decir, los techos del sótano del Hilton de Barcelona estaban estirando de los muros de contención, habían podido encontrar empujes en los laterales, porque estaban hormigonados de forma monolítica, y activaron mecanismos de catenario que impidieron que la deformación fuese absolutamente exagerada. ¿De acuerdo? Bien, iba a comentar otra cosa. Bueno, pero yo creo que ya se entiende. Por lo tanto, en estos modelos es muy importante trabajar con deformaciones, teniendo en cuenta la incidencia de la deformación en la propia rigidez en la estructura y calcular mediante la teoría de segundo orden. Bien, vamos a un último modelo referencial, que es un modelo ya muy complicado, que denominamos de rigidez decreciente y creciente. Este es un modelo teórico que simplemente lo enseño un poco para ejercitarnos y ver hasta qué punto pueden cambiar estas cosas, ¿de acuerdo? Y lo que tenéis representado es una viga que está formada por 2 barras, ¿de acuerdo? Que están articuladas en la punta, que tiene esta forma un poquito como de tienda de campaña, un poco como de cubierta a 2 aguas, que soporta una carga en la coronación. ¿Qué sucede? Cuando esa carga es relativamente pequeña, la punta de las 2 barras baja un poquito y las 2 barras, al estar más horizontales, pierden rigidez. ¿De acuerdo? Si aprieto más la carga, las barras se quedan planas, de manera que ya no tienen nada de rigidez. Y si las sigo apretando, van ganando pendiente y cada vez el modelo se hace más rígido. Pasa eso que decía del modelo del cable de tender la ropa, de que ya le he dado la vuelta a las barras, estoy en la situación del cable y llega un momento que no puedo tirar más. Si intento representar en la misma función que hago siempre, que relaciona fuerzas con desplazamientos, la curva, representada muy de manera abstracta, tendría una pinta de este tipo. En conclusión, estamos acostumbrados a analizar, a entender y a trabajar de forma común las estructuras como modelos de rigidez constante, pero hay veces en que la rigidez cambia y ese cambio afecta de manera sustancial al resultado. Bien, aquí tenemos, por lo tanto, los modelos que hemos visto, de acuerdo con sus representaciones alegóricas, el modelo de rigidez constante, el modelo de rigidez decreciente y el modelo de rigidez decreciente, y el modelo de rigidez creciente. Ahora pasamos ya a ver cómo hemos equilibrado la estructura, ¿vale? Ahora que hemos entendido esto, y sobre todo los modelos que hemos trabajado son siempre cualquiera de estos 3. Esto de aquí es una opción teórica que no hemos utilizado en el caso de esta escultura. ¿De acuerdo? Bien, para
estudiar diferentes alternativas, acordamos con el escultor que trabajaríamos con 3 posibilidades. La primera, que es la que tenéis representada a la izquierda, es intentar alcanzar el equilibrio a pelo. Es decir, aprovechar ese hecho de que la cuerda, cuando llegaba a la base, se enrollaba sobre sí misma y generaba una plataforma muy ancha para intentar que esa plataforma fuese un empotramiento, ¿de acuerdo? Y la ménsula, porque en el fondo esto no deja de ser una ménsula vertical, alcanzase el equilibrio sobre sí misma. El segundo modelo es un modelo menos atrevido, en el que se ponían 2 cables muy finos en la parte superior, que prácticamente no se viesen, ancladas a las paredes del edificio, ¿de acuerdo? Y que por lo menos el desplazamiento de la punta de la cuerda lo dejasen controlado. Luego, todos los desplazamientos interiores siguen siendo muy complicados y lo iremos viendo enseguida, pero podríamos decir que es evidentemente un modelo más seguro. El tercer modelo era un modelo en que los mismos cables de la parte superior se inclinaban hacia arriba y iban a buscar la coronación del patio del edificio, ¿de acuerdo? Y es un modelo que es más rígido porque la articulación superior que representa el extremo de arriba de la cuerda tiene impedidos 2 desplazamientos. Tiene impedido el desplazamiento horizontal y el vertical. Esto es muy importante para activar los mecanismos de catenaria que hemos visto antes. Es decir, el modelo intermedio, la coronación de la cuerda, no se puede mover en horizontal, pero se puede mover perfectamente en vertical, ¿vale? En el cambio, en el modelo de la derecha, el extremo de la cuerda no se puede mover ni en horizontal ni en vertical. Y esto cambia muchísimo los mecanismos de equilibrio. De hecho, en lo fundamental, podríamos decir que el modelo de la izquierda es un modelo de rigidez decreciente, el modelo de intermedio, en cuanto al desplazamiento de la coronación, es un modelo de rigidez constante, ¿de acuerdo? Y el modelo de la derecha, ya veremos que es un modelo bastante interesante, en que en todo el tramo intermedio de la cuerda es un modelo de rigidez creciente, ¿de acuerdo? Además, las masas, ya veréis en los modelos de cálculo que hemos hecho, están representadas con una cierta excentricidad y esto hace el problema muchísimo más complicado, porque es cierto que hemos dicho que aceptamos que no podemos aplicar la carga en un eje, pero aquí el problema ya no es que no podamos aplicar la carga en un eje, es que el escultor no nos deja aplicarla en un eje, es decir, la masa de cada una de esas personas metálicas, su eje de aplicación está lejos del eje de la cuerda y eso complica muchísimo más el comportamiento de la propia cuerda. Ya veis que la base de los modelos segundo y tercero están representadas por una articulación, pero esto no es verdad. Al final acordamos trabajar con un empotramiento en los 3 casos en la base. ¿De acuerdo? Perdón. Bien. Esto que estáis viendo ya son los modelos de análisis, los modelos de cálculo hechos con nuestro programa, ¿de acuerdo? Aquí ya veis la representación geométrica y de masas final. El cable acabó en 12,5 metros de altura y se consiguió reducir el peso de las personas metálicas a 80 kilos por persona, ¿vale? El peso es invariante para las mujeres y para los hombres, se consiguió estabilizar en esa masa. En el modelo de cálculo hemos representado 2 personas a un lado y 2 personas a otro lado, ya veis un poco las excentricidades, para intentar forzar un mal comportamiento de la cuerda y estar más seguros ante cualquier eventualidad. El objetivo del cálculo era, evidentemente, en cada uno de los modelos, determinar cuál era el diámetro mínimo. La respuesta que tenéis aquí, de hecho, no es la respuesta final para cada uno de los casos. En el primer modelo, que es el modelo en voladizo, la cuerda que obtuvimos es de 16 centímetros. Para 12 metros y medio es un espesor que da mucho respeto. O sea, sinceramente, es de estos cálculos que te los compruebas 700 veces porque no te sientes cómodo con el resultado, pero en el fondo es el encargo. En el segundo modelo
la respuesta que obtuvimos son 62 milímetros, ¿de acuerdo? Y el tercer modelo, la respuesta que veis ahí de 62 milímetros no es la final, se acabó descartando por el camino por unas razones que comentaré después, pero evidentemente ya íbamos por debajo de los 62 milímetros. Si os lo paráis a pensar, estamos hablando de esbelteces bastante extremas. Hay que decir, y lo iremos entendiendo mejor enseguida, que la respuesta de ese diámetro, es decir, esas soluciones para cada uno de los modelos, la obtuvimos por temas de rigidez y no por temas de tensión. La ventaja que tienen esas estructuras tan flexibles es que se mueven mucho sin plastificar. Es como la hierba del suelo, como la hierba esbelta del suelo. Puede ir y volver prácticamente de un lado del suelo al otro lado del suelo sin romperse porque no tiene rigidez. Y podríamos decir que, en cierta manera, eso es una virtud. Y, de hecho, hemos acabado limitando el comportamiento por un tema de desplazamientos horizontales, no por tensión, porque por tensión el acero no rompía nunca. Concretamente, hemos seguido una limitación, no hay instrucciones para este tipo de obras, hemos seguido una limitación internacional de derivas de edificios en caso de sismos severos. Cuando uno trabaja en ingeniería sísmica, o sea, le toca hacer edificios sismoresistentes, esto sucede en casi todas las instrucciones de carácter occidental, o sea, instrucciones europeas, instrucciones latinoamericanas, norteamericanas. Cuando introduces las acciones de sismo en el edificio, que básicamente lo que te hacen es sacudir todos los techos de lado a lado, se impone que el desplazamiento máximo de cada planta tiene que ser un cienavo de la altura que separa esa planta del edificio, porque se entiende que a partir de ese punto ya los mecanismos de equilibrio pueden desfasarse completamente de lo que tienes en el ordenador, para entendernos coloquialmente. Y hemos usado ese criterio, es decir, hemos dicho que ningún punto de la cuerda, en condiciones de servicio, se puede ir más de un cienavo de la altura que separa ese punto del suelo, porque ya os digo que el material no tenía problemas de tensión. Bien, ahora lo que estáis viendo son las deformaciones del primer modelo, ¿de acuerdo? El modelo libre. La deformación que veis a la izquierda, ¿de acuerdo? Estos 12,58 milímetros con esta geometría aquí, es la deformación obtenida en el cálculo elástico. Hay que decir, lo digo porque creo que esto no lo he comentado y a alguien le puede estar llamando la atención, que no solo hemos aplicado cargas gravitatorias, hemos aplicado una carga de viento que hemos obtenido a través del coeficiente de permeabilidad del edificio. O sea, he dicho que esa escultura va en un patio. Lo que pasa es que lo que no he explicado es que va en un patio que está cerrado por un muro cortina que tiene un cierto tanto por ciento de practicabilidad y las fachadas contrarias al patio, es decir, si estas son las del patio, las siguientes, también tienen un cierto nivel de practicabilidad y, por lo tanto, puede llegar a suceder que un cierto tanto por ciento de masa de viento, por así decirlo, incida sobre la propia escultura. Lo que hemos hecho ha sido calibrar en función de esa permeabilidad cuánto viento puede llegar al patio y los desplazamientos horizontales que veis están motivados sobre todo por la incidencia del viento. Bien, aclarado lo anterior, o aclarado esto, mejor dicho, lo que tenéis a la derecha es el desplazamiento en segundo orden. Es decir, este es el cálculo correcto teniendo en cuenta cómo se degrada la rigidez de la estructura por culpa de su curvatura creciente. Fijaos que el desplazamiento que se obtiene es un 20% mayor. El error es un error bastante importante, ¿de acuerdo? Un error de un 20% podríamos considerar que es un error grosero, sobre todo cuando estás en estas finuras de cálculo, ¿de acuerdo? Y además es un 20% por casualidad, y bueno, y no tanto por casualidad, sino porque hemos limitado muchísimo los desplazamientos admisibles, pero sí que me permito subrayar la diferencia entre el cálculo correcto y el cálculo convencional, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis las funciones de esfuerzos. La primera es cómo crece el axil de la cuerda, ¿de acuerdo? Evidentemente es un axil de compresión en pendiente, porque es un cable macizo, es una barra maciza de acero que tiene masa y que por lo tanto va incrementando progresivamente la compresión de la cuerda, y estos saltos que veis aquí es el peso de las personas, ¿de acuerdo?
el esfuerzo axil en primer orden y en segundo orden, cálculo incorrecto y cálculo correcto, no varía. En cuanto al viento, lo mismo, cálculo en primer orden, cálculo en segundo orden, los esfuerzos no varían. Pero vamos a ver qué sucede con la flexión. Y esto sí que es importante. Aquí volvemos a tener a la izquierda el cálculo en primer orden y a la derecha el cálculo correcto. Ya veis que vuelve a haber una diferencia que queda en el entorno de eso, entre un 10 y un 20%. ¿De acuerdo? Un 15, seguramente estamos hablando de una diferencia de un 15% un 15% de error. Un 15% de error es muchísimo, insisto. Os puede parecer que no es mucho. Evidentemente no es para que la estructura se caiga, pero cuando discutimos la seguridad estructural, el coeficiente de mayoración de acciones medio con el que trabajamos es de 1,45. Si estamos trabajando con 1,45 y nos estamos equivocando en 1,55, estamos hablando de un error evidentemente grosero. O sea, si comparáis 10 respecto a 11,55. Bien, vamos ahora al segundo modelo. Recordad que es cuando cogemos la escultura y la atamos con dos cables en correlación, ¿de acuerdo? Y tenemos empotramiento en la base. Lo mismo, aquí tenemos el cálculo de la deformación en primer orden y el cálculo de la formación en segundo orden. Si no hubiésemos hecho el cálculo no lineal, ¿de acuerdo? Nos hubiésemos equivocado de 7,12 milímetros a 6,30, que, insisto, es bastante. Aquí tenemos las leyes de esfuerzos axiles. Vemos que estamos hablando de una ley de esfuerzos de la misma naturaleza que la anterior, y la ley de esfuerzos cortantes, que aquí ya sí que presenta una variación porque los cables de arriba están cogiendo reacción, ¿de acuerdo? Es decir, el equilibrio del viento lo hacemos tanto por la parte superior como por la parte inferior, pero no hay diferencia entre el primer orden y el segundo orden. Vamos a ver lo que pasa con el flector. Con el flector sí que vemos que hay diferencias sustanciales, ¿de acuerdo? Y en el cálculo convencional obtenemos un momento flector de 0,87 y en el cálculo correcto de 0,97. Y en la base, un momento de empotramiento de 1,24 incorrecto, y con el cálculo en grandes corrimientos obtenemos este valor de 1,38. ¿De acuerdo? Ya veis que hasta ahora calcular en segundo orden nos ha permitido constatar un peor comportamiento de la estructura en la realidad con respecto al modelo de cálculo. Es decir, aquí la realidad es peor que lo que dice el cálculo convencional. Vamos ahora con el tercer modelo. Aquí tenemos la representación del tercer modelo, que os recuerdo que es cuando cogíamos dos cables en diagonal, ¿vale?, inclinados, y cogíamos la punta de la cuerda. Lo que tenéis a la izquierda es el diagrama de axil en primer orden y el diagrama de axil en segundo orden. Aquí la diferencia es espectacular, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no estamos hablando de una diferencia, hasta ahora estamos hablando de diferencias del 15, el 20%, una cosa por el estilo. Fijaos, el axil en cálculo convencional y el axil en cálculo correcto en grandes corrimientos. Aquí estamos hablando de una diferencia de 5 veces, un error de 5 veces. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien que sepa qué está pasando? Que se está formando una catenaria, ¿de acuerdo? Esta función es de axiles de aquí, ¿de acuerdo? Es que la cuerda ha empezado a trabajar con un modelo de coseno hiperbólico como el que hemos visto al principio y se está cargando con un axil brutal. De hecho, el axil que tiene este tramo de axil constante, que es el axil de catenaria, que podríamos decir que es un axil de unos 13 kilonewtons, y además tiene la variación propia del modelo convencional, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con el cortante. Este es el cortante en primer orden y este es el cortante en segundo orden. Está desapareciendo cortante. ¿Por qué desaparece cortante? Porque lo estoy equilibrando con un modelo de catenaria. Lo estoy equilibrando por axil. Una conclusión, de todas formas, importante es, fijaos, que para que desaparezca este tanto por ciento de cortante, que es más bien escaso, he tenido que generar un axil brutal. Un axil brutal. Entonces, cuidado con las catenarias, que
son menos eficientes de lo que nos pensamos, ¿de acuerdo? Sobre todo si tienen poca pendiente. Es decir, si la curva es poco sexy, para entendernos. Esta catenaria es una catenaria que no es proyectada, es una catenaria encontrada y es poco sexy porque la fuerza del viento, es decir, el viento provoca una curvatura que sí que provoca que trabajemos en catenaria, movilizando muchísimo axil, pero que me descarga poco la cuerda de cortante. Vamos a ver qué pasa con el flector. Bien, esto es muy interesante porque el flector me baja, ¿de acuerdo? Fijaos cuál es el flector máximo en el cálculo convencional y el flector máximo positivo en el cálculo en grandes corrimientos, la bajada sí que es espectacular, ¿vale? Aquí sí que tengo una buena bajada, porque como el flector es la integral de cortante, una descarga moderada de cortante me provoca una descarga sustancial de flector, ¿de acuerdo? Sin embargo, el rendimiento es discutible, ¿vale? Porque hemos conseguido bajar los flectores a la mitad a costa de tener un axil brutal, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede, evidentemente, con el momento de empotramiento, porque las leyes de flectores son siempre integrales de las leyes de cortantes. Bien. Si os fijáis, antes os he dicho que hemos descartado este modelo. ¿Por qué hemos descartado este modelo? Vuelvo a la función de axiles. Lo hemos descartado porque el trabajo con catenaria moviliza un axil tan grande que las cuerdas, los cables que yo necesitaba en la punta para sujetar ese axil se hacían muy gordos, se hacían muy evidentes. Es decir, era muy complicado garantizar las condiciones de contorno en esta posición para poder amortizar todos estos mecanismos que me hubieran permitido reducir la cuerda seguramente, con honestidad, de 60 a 40 milímetros. Es decir, hubiéramos presentado una escultura que directamente daría miedo, ¿de acuerdo? Pero hubiera sido a costa de que los cables superiores fuesen demasiado grandes. Y por eso se acabó descartando de la mano del escultor. Bien, unos últimos cálculos y ya voy acabando, que es una reflexión en paralelo que casi no tiene nada que ver con lo anterior, pero que me siento obligado a hacer en una exposición de este tipo, que es el entorno del comportamiento dinámico de estas estructuras. Cuando nos vamos a estructuras expuestas tan esbeltas, hay otro factor a tener en cuenta, a analizar, que es el comportamiento dinámico, ¿de acuerdo? Es cierto que en el interior del patio de un edificio no vas a tener muchísimos estímulos, pero sí que tuvimos la curiosidad de intentar estudiar cómo vibraba la estructura. Bueno, lo que tenéis representado aquí son los modos de vibración naturales de cada uno de los 3 modelos que hemos estudiado, los 4 primeros modos para cada uno de los modelos, ¿de acuerdo? Y en el caso del modelo de la izquierda, y los que hayáis estudiado algo de vibraciones de cuerdas, ya veis que son unos modelos muy de libros, ¿de acuerdo? En que se van produciendo diferentes sinusoides, pero lo interesante es que el periodo es de 2,32 segundos. Este periodo es un periodo espectacularmente lento. Os recuerdo qué es el periodo. El periodo es de una cuerda vibrante, es el tiempo que tarda la cuerda en ir y volver de la misma posición. Es decir, esta escultura, cuando alguien la toque, si trabajamos con el primer modelo, que no creo que hagamos trabajando, todo esto está en marcha, ¿eh? Todo esto, la semana que viene mi socio se va a Suiza a estudiar la colocación. Pero si trabajamos con el primer modelo, si alguien viene y hace la broma y lo toca y excita la estructura, significa que la estructura entre ir y volver tarda 2,32 segundos. Estamos hablando de periodos muy elevados que no son comunes en obras de edificación ni en obras de ingeniería, ¿de acuerdo? En el segundo modelo, el periodo del primer modo de vibración, que es el rojo, siempre es el que veis representado en rojo, gracias a Dios se decrementa muchísimo. Ya estamos hablando de 1,31 segundos. ¿Cuál es el problema de estos periodos? A ver, realmente en sí mismo, a nivel real no me preocupan demasiado porque básicamente esto lo que te puede dar es un problema de resonancia. Pero para que tú tengas un problema de resonancia tienes que tener un estímulo sincrónico que tenga la misma frecuencia que la propia estructura, ¿de acuerdo? Y dentro del patio de un edificio no lo vamos a tener. Lo que sí que podría pasar, esto os lo digo sinceramente, es que vaya un gracioso y se ponga a hacer así,
de forma sincrónica, es decir, que coja el periodo, que además se coge de forma intuitiva porque lo notas en la mano, y se ponga a hacerlo de manera… O sea, si alguien quiere con la mano, puede hacer que esto, vamos, sea peor que un terremoto, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que tenemos que hablar con la propiedad, ¿vale? Y el tercer modelo, veis que los periodos son iguales, pero no hagáis caso, porque el problema del cálculo de periodos es que ahí no hemos tenido en cuenta el comportamiento todavía de catenaria. Realmente los periodos en el tercer modelo bajarían drásticamente. Y ya está, o sea, no mucho más. Es decir, este es el trabajo. Supongo que ha sido un poco tostón, espero que hayáis entendido algo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que me interesa es que veáis que cosas como estas se pueden hacer, ¿de acuerdo? Pero que empezáis a intuir todo lo que hay detrás para poder hacer una floritura de este tipo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y también que veáis otras formas de trabajar la geometría muy complejas y cómo la geometría nos puede ayudar para alcanzar estados de equilibrio más complejos para resolver estructuras que van un poquito más allá. Ya está. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me oís? Pues muchas gracias, José Ramón. A mí me ha encantado. No sé si a los presentes les ha gustado. Vamos a ver, yo simplemente os quería decir, sí que es cierto que el aforo que tenemos, la mayoría sois alumnos de primeros cursos y quizá todavía os falta un poco de formación para entender conceptos estructurales un poco más complejos. Pero el tema de las estructuras, igual que el tema de las instalaciones, bajo mi punto de vista, y… ¿No se oye? ¿Sí? Vale. Decía que probablemente el aforo que estáis hoy aquí, los alumnos que estáis hoy aquí sois de primeros cursos y todavía os falta un poquito de bagaje en cuanto a estructuras y conocimientos, comportamientos estructurales y de los materiales, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, desde que se elaboraron los nuevos planes de estudio y paséis a denominaros, si todo va bien y al final los jueces no nos dicen lo contrario, ingenieros de edificación o queréis ser ingenieros, arquitectos técnicos en cualquier caso, creo que el tema de las estructuras y el tema de las instalaciones es un tema que tenéis que trabajarlo mucho. Es decir, probablemente las escuelas de arquitectura van por el lado de los proyectos y de la estética y de la composición, etcétera, y vosotros podéis convertiros en la herramienta clave que ayude a los arquitectos a resolver problemas tanto estructurales como de instalaciones que probablemente muchas veces los dejamos un poco de lado. Y yo, pues bueno, siempre que hablo de esto con mis alumnos de geometría pongo el caso particular de la Ópera de Sydney, aunque ya es un caso, parece ya antiguo, ¿no? Pero es bastante actual, en el cual el arquitecto diseña unas formas que luego cuando se van a construir no se pueden construir. Un poco lo que conocemos también ahora, temas actuales y cercanos en Valencia, ¿no? O que se construyen y luego no se tienen que deconstruir. Bien, en la Ópera de Sydney, hasta que no interviene un ingeniero especialista en estructuras, en este caso Bearup, y de la solución para las bóvedas, no se puede construir la Ópera de Sydney. Bueno, pues yo creo que vuestra figura está ahí dentro y todo esto que nos ha explicado José Ramón el comportamiento estructural, de la forma geométrica, etcétera, más allá de las fórmulas matemáticas y del cálculo y de los números, yo creo que es muy importante para entender la estructura y poder dar soluciones eficientes y duraderas en el tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta y preguntarle algo, aprovechar que lo tenemos aquí, os doy paso. ¿No queréis hacer ninguna pregunta? He captado. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención y mañana a las 10:30 de la mañana continuamos con la siguiente conferencia. Venga, muchas gracias.